los Chapitos y el Mencho han protagonizado varios enfrentamientos indirectos a través de sus respectivos grupos, pero recientemente los Chapitos han dado un paso audaz al revelar información sobre el Mencho, exponiendo secretos sobre sus operaciones y su red de aliados. Estas revelaciones no solo afectan la imagen de El Mencho y el CJNG, sino que además buscan socavar su poder y sembrar dudas en sus filas. Los Chapitos parecen estar enviando un mensaje claro. Están listos para desafiar el control absoluto de El Mencho en ciertas regiones de México y fuera de él. Pero ¿qué tipo de revelaciones han hecho exactamente los Chapitos sobre El Mencho? Según informes no confirmados, se han filtrado detalles sobre las operaciones de tráfico de fentanilo del CJNG, la participación de El Mencho en redes de tráfico humano e incluso su conexión con ciertos funcionarios dentro del sistema de justicia mexicano que le habrían permitido evadir capturas en varias ocasiones. Estas acusaciones son un ataque directo al poder de El Mencho y a la imagen del CJNG, una organización que se ha consolidado en parte gracias a la percepción de invulnerabilidad que proyecta. La pregunta que surge es, ¿por qué los Chapitos han decidido exponer esta información ahora? Algunas teorías sugieren que los hijos de El Chapo buscan aprovechar el momento en que El Mencho enfrenta presiones internas dentro del CJNG y conflictos con otras facciones rivales. Con El Mencho en una posición relativamente vulnerable, los Chapitos podrían estar tratando de tomar el control de algunas rutas de tráfico estratégicas que actualmente pertenecen al CJNG, especialmente aquellas que van hacia Estados Unidos y Europa. Por otro lado, existen rumores de que esta filtración podría ser un movimiento calculado de los Chapitos para ganar el favor de las autoridades mexicanas y estadounidenses. En un entorno donde los cárteles constantemente tratan de negociar con las autoridades para asegurar su supervivencia, no sería sorprendente que los Chapitos utilicen esta estrategia para crear una alianza tácita con el gobierno, o al menos para desviar la presión que actualmente pesa sobre ellos. A medida que esta rivalidad crece, tanto el CJNG como la facción de los Chapitos han comenzado a mostrar señales de desconfianza interna. Los Chapitos, por un lado, han tenido que consolidar alianzas dentro del cártel de Sinaloa, lidiando con líderes tradicionales de la organización que no ven con buenos ojos el estilo más arriesgado y violento de los hijos de El Chapo. Mientras tanto, El Mencho ha enfrentado intentos de deserción y traición en su propio grupo, ya que algunos de sus socios y aliados han comenzado a cuestionar su liderazgo en medio de la creciente presión de las autoridades y los ataques constantes de los Chapitos. La guerra entre estos dos bandos representa mucho más que un enfrentamiento territorial o de poder. Es un conflicto que simboliza el cambio generacional en el mundo del narcotráfico, donde los nuevos líderes están dispuestos a tomar medidas extremas para proteger sus intereses. La exposición de los secretos de El Mencho es solo el principio de una guerra de inteligencia en la que la información es tan letal como las balas. Ambos grupos están cada vez más comprometidos en un juego peligroso, donde cada revelación, cada filtración, representa un riesgo para su propia seguridad y la de sus familias. En este contexto, se espera que la violencia en México aumente significativamente en los próximos meses. Ya se han reportado enfrentamientos violentos en varias ciudades estratégicas, como Culiacán, Guadalajara y Tijuana, donde los sicarios de ambos grupos han librado batallas abiertas en plena luz del día, dejando un rastro de destrucción y miedo en las comunidades afectadas. El gobierno mexicano, que se encuentra atrapado en medio de esta guerra entre cárteles, enfrenta un desafío monumental para mantener el control en estas áreas, donde la influencia de ambos grupos es casi tan fuerte como la del propio Estado. A medida que los Chapitos y el CJNG continúan atacándose mutuamente, la población civil sigue siendo la principal víctima de esta guerra sin cuartel.
Las comunidades rurales y urbanas donde ambos cárteles tienen presencia han reportado un aumento en la violencia, los secuestros y las extorsiones, mientras los dos bandos luchan por imponer su control. Los residentes de estas zonas viven en un estado constante de temor, conscientes de que cualquier día puede desatarse una nueva ola de violencia debido a la rivalidad entre los Chapitos y el Mencho. A nivel internacional, las implicaciones de esta guerra también son enormes. Tanto Estados Unidos como otros países donde el CJNG y el Cártel de Sinaloa han expandido sus operaciones, están observando de cerca este conflicto, conscientes de que el desenlace afectará el flujo de drogas y el control de las rutas de tráfico en todo el continente. En particular, el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, una de las actividades más lucrativas para ambos cárteles, podría verse afectado dependiendo de quién salga victorioso en esta confrontación. El hecho de que los Chapitos hayan decidido exponer los secretos de El Mencho también podría tener consecuencias en las relaciones entre los cárteles y ciertos sectores del gobierno mexicano. A medida que los Chapitos revelan más detalles sobre las actividades del CJNG y sus presuntos vínculos con figuras de alto perfil, la presión sobre estas autoridades para actuar se intensifica. Esto podría llevar a una purga dentro de ciertas instituciones, mientras el gobierno intenta limpiar su imagen y demostrar que no está colaborando con ninguna de las facciones. A medida que profundizamos en esta guerra secreta entre los Chapitos y el Mencho, lo que está en juego no es solo el control del narcotráfico en México, sino también una confrontación de estilos, estrategias y ambiciones completamente opuestas. Los Chapitos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, han forjado su propio camino al frente del Cártel de Sinaloa, alejándose de la discreción que caracterizaba a su padre, Joaquín El Chapo Guzmán. Su enfoque es más audaz y, en algunos aspectos, más explosivo, mientras buscan imponer su influencia en nuevas regiones y expandir su red hacia mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos y Europa. En contraste, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, ha construido el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, desde una perspectiva militarizada y altamente organizada. Al igual que un ejército, el CJNG ha utilizado tácticas de terror y una estructura vertical que permite un control férreo de sus operaciones. Desde la década de 2010, el Mencho ha ganado terreno utilizando una estrategia de expansión territorial violenta, manteniendo la disciplina interna y operando con un sistema de lealtades casi militar. Esta estructura ha sido fundamental para que el CJNG se establezca como uno de los cárteles más poderosos y temidos en México, superando incluso a otras organizaciones más antiguas. La relación entre ambos bandos nunca ha sido pacífica, pero en el pasado reciente, cada uno había encontrado la manera de coexistir sin interferir directamente en los territorios del otro. Sin embargo, esta aparente paz se ha roto, en gran parte debido a las ambiciones de expansión de los Chapitos y al deseo de El Mencho de consolidar su control en el oeste y el centro de México, regiones que tradicionalmente han estado bajo la influencia del Cártel de Sinaloa. Los Chapitos ven en el CJNG una amenaza directa a su legado y por ello han comenzado a golpear estratégicamente al cártel, revelando información clave sobre sus operaciones y sembrando dudas sobre la solidez del liderazgo de El Mencho. Una de las tácticas de los Chapitos ha sido utilizar la información como una herramienta de ataque. Recientemente, se ha filtrado información sobre los nexos del CJNG con figuras clave dentro del gobierno local y el sistema judicial, revelando los niveles de corrupción que permiten a El Mencho operar con relativa libertad en ciertas regiones. Los Chapitos saben que al exponer estas conexiones, no solo están debilitando la posición de El Mencho frente a sus propios aliados, sino que también aumentan la presión pública y gubernamental para actuar en su contra. Por otro lado,
el Mencho no ha dejado de responder a estas provocaciones. Desde que comenzaron estas filtraciones, el CJNG ha intensificado su presencia en ciertas áreas estratégicas para los chapitos, demostrando que aún tiene la capacidad de desafiar su poder. En regiones como Baja California y Sonora, donde los Guzmán han tenido una presencia fuerte, el CJNG ha realizado movimientos audaces, en algunos casos violentos, que envían un mensaje claro. El CJNG no retrocederá ante ninguna amenaza, incluso si eso significa enfrentarse al cártel de Sinaloa en su propio territorio. La reciente escalada de violencia en ciudades como Culiacán y Guadalajara es un reflejo de esta confrontación entre cárteles. Ambas facciones han llevado a cabo ataques selectivos, apuntando no solo a miembros rivales, sino también a figuras influyentes que apoyan a sus enemigos. Estos ataques no son aleatorios. Cada uno busca desestabilizar al rival, reducir su red de apoyo y demostrar a las comunidades locales quién tiene realmente el control. En medio de estos enfrentamientos, las poblaciones civiles viven bajo un miedo constante, atrapadas en una guerra en la que nadie parece estar a salvo. Mientras tanto, las autoridades están en una posición delicada. La información revelada por los chapitos pone al CJNG en el centro de la atención pública y mediática, pero también obliga a las autoridades a actuar, ya que la presión para desmantelar al CJNG es cada vez mayor. Sin embargo, el poder corruptor del CJNG dentro de las instituciones mexicanas ha sido tan profundo que no es fácil para el gobierno moverse sin comprometerse internamente. Cada paso en falso podría no solo debilitar al gobierno, sino fortalecer a uno de los bandos en esta guerra de cárteles. A nivel internacional, esta rivalidad también ha comenzado a llamar la atención de las agencias de seguridad en Estados Unidos. La Administración de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, ha mantenido un enfoque muy activo en la lucha contra el CJNG, pero también ve en esta rivalidad una oportunidad. Existen rumores de que la DEA ha estado en contacto indirecto con algunos representantes de los chapitos, buscando posibles acuerdos o al menos obtener información sobre las operaciones del CJNG. Este tipo de interacciones no son inusuales en el mundo de las agencias de seguridad y podrían ser un indicio de una estrategia más amplia para debilitar al CJNG a través de sus propios rivales. Sin embargo, estas tácticas pueden ser arriesgadas. Al alentar una guerra entre cárteles, las agencias de seguridad corren el riesgo de desestabilizar aún más las regiones donde ambos grupos operan. Un conflicto directo entre el CJNG y los chapitos podría generar un aumento en la violencia y en los desplazamientos forzados de miles de personas que quedarían atrapadas en el fuego cruzado. Además, si uno de estos cárteles logra salir victorioso, podría consolidar un poder absoluto en la región, lo que crearía un desafío aún mayor para las autoridades mexicanas y estadounidenses. A medida que los chapitos continúan revelando secretos sobre el Mencho y el CJNG, también enfrentan sus propios desafíos. La facción Sinaloa ha sido históricamente una organización fragmentada, y la lealtad a los hijos de El Chapo no siempre es absoluta. Algunos miembros de alto rango dentro del cártel prefieren la antigua discreción y el enfoque más diplomático que caracterizaba a El Chapo, mientras que otros apoyan la ambición y la agresividad de los chapitos. Esta división interna también pone en riesgo la estabilidad de los chapitos, ya que cualquier traición podría llevar a un colapso en su estrategia contra el Mencho. A medida que el conflicto se intensifica, ambas facciones también han comenzado a recurrir a la tecnología para obtener una ventaja en el campo de batalla. Tanto el CJNG como el cártel de Sinaloa han comenzado a utilizar drones de vigilancia para monitorear los movimientos de sus rivales, y en algunos casos, estos drones han sido armados, convirtiéndose en una herramienta letal para atacar posiciones enemigas sin poner en riesgo a sus propios hombres.
Este uso de tecnología avanzada es un indicio de cómo los cárteles están evolucionando, adaptándose a nuevas realidades y buscando formas innovadoras de mantenerse en el poder. Finalmente, las consecuencias de esta guerra entre cárteles no solo afectarán a México, sino también a las rutas de tráfico de drogas en todo el continente. Los mercados de Estados Unidos y Europa son los principales destinos de las drogas producidas y transportadas por ambos grupos, y cualquier cambio en el equilibrio de poder podría alterar significativamente el flujo de drogas y la dinámica del crimen organizado en estos países. Las autoridades de estos países, conscientes del impacto de esta rivalidad, están observando de cerca y preparando posibles estrategias para mitigar las consecuencias. Este enfrentamiento entre los Chapitos y el Mencho es una batalla de poder, de control y de supervivencia. Cada revelación y cada movimiento táctico tienen el potencial de desatar una reacción en cadena que podría cambiar para siempre el panorama del narcotráfico en México. La guerra por el control absoluto está en marcha, y ambos bandos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para salir victoriosos. La guerra entre los Chapitos y el Mencho ha dejado una marca imborrable en el mundo del narcotráfico en México y en la vida de las personas que se ven afectadas día a día por esta violencia. A medida que las revelaciones y los ataques entre ambos bandos continúan escalando, los expertos y las autoridades mexicanas están evaluando el impacto y las posibles ramificaciones de esta confrontación que parece no tener fin. Pero, ¿qué sigue después de todo esto? ¿Estamos ante el fin de una era o ante el nacimiento de una guerra que podría prolongarse por años? Uno de los escenarios más discutidos es el debilitamiento progresivo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Con el Mencho enfrentando presiones internas y externas, algunos de sus propios líderes podrían comenzar a buscar oportunidades fuera del CJNG, estableciendo sus propios grupos o alineándose con otros cárteles que compiten por el control de las rutas y territorios. Si esta fragmentación ocurre, el CJNG podría ver una disminución significativa en su poder y en su capacidad para mantener el control de sus zonas de influencia. Esto le daría a los Chapitos la oportunidad de consolidarse aún más, tomando las rutas abandonadas y afirmando su dominio en áreas estratégicas de México. Sin embargo, este tipo de fragmentación no es garantía de paz ni de control para los Chapitos. La experiencia pasada con otros cárteles, como el de los Zetas, muestra que cuando una organización se fragmenta, se generan múltiples células independientes que operan sin un liderazgo central, lo que lleva a una violencia más caótica y difícil de controlar. En este contexto, aunque los Chapitos puedan ganar poder y territorio, también enfrentarían un entorno mucho más inestable, con facciones enemigas que podrían atacar en cualquier momento. Aunque poco probable, algunos expertos no descartan la posibilidad de una tregua temporal entre los Chapitos y el CJNG. Los cárteles en México han demostrado en el pasado que, cuando los intereses comunes son amenazados, pueden dejar a un lado sus rivalidades para proteger sus negocios. La intensificación de la presión por parte del gobierno mexicano y de las agencias de seguridad de Estados Unidos podría empujar a ambas facciones a negociar una tregua, al menos para reducir el nivel de violencia y evitar una intervención militar que pudiera desestabilizar aún más sus operaciones. Esta tregua, de materializarse, probablemente no significaría el fin de sus diferencias, sino más bien una pausa estratégica que les permita reorganizarse. Las treguas en el mundo del narcotráfico suelen ser temporales y, en muchos casos, terminan de manera abrupta cuando una de las partes percibe una debilidad o una oportunidad para obtener una ventaja sobre la otra. Sin embargo, un acuerdo de paz temporal podría reducir el nivel de violencia en México, permitiendo que las comunidades afectadas tengan un respiro, aunque sea breve. La guerra entre los Chapitos y el CJNG ha captado la atención de agencias internacionales de seguridad
incluyendo la DEA y el FBI en Estados Unidos. Si bien estas agencias han estado involucradas en la lucha contra el narcotráfico durante décadas, la rivalidad entre estos dos grupos podría llevar a una intensificación de sus esfuerzos. En particular, las revelaciones que los Chapitos han hecho sobre el Mencho y su cártel podrían proporcionar a estas agencias información crucial para golpear al CJNG en sus puntos más débiles. El gobierno mexicano también enfrenta una decisión difícil. La presión pública para actuar es alta, pero la infiltración del CJNG y de otros cárteles en las instituciones gubernamentales hace que cualquier movimiento en contra de estos grupos sea complicado y arriesgado. Si el gobierno opta por una estrategia de confrontación directa, esto podría desencadenar una respuesta violenta por parte de los cárteles, resultando en una guerra abierta que afectaría a miles de personas. Sin embargo, si el gobierno no actúa, la influencia del CJNG y de los Chapitos seguirá creciendo, debilitando aún más la autoridad del Estado en vastas áreas del país. Además, la intervención de agencias extranjeras podría complicar la situación política en México. La colaboración entre las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses no siempre ha sido fluida, y la presencia de fuerzas extranjeras en suelo mexicano es un tema delicado. Sin embargo, la magnitud de la guerra entre los Chapitos y el CJNG podría llevar a ambos países a reconsiderar su cooperación, buscando formas más efectivas de contener la violencia y reducir el tráfico de drogas. El peor de los escenarios sería que esta guerra entre los Chapitos y el CJNG se prolongue sin una resolución clara. En este caso, los niveles de violencia podrían seguir aumentando, especialmente en las regiones donde ambos cárteles tienen una fuerte presencia, como Jalisco, Sinaloa, Michoacán y Baja California. La historia del narcotráfico en México ha demostrado que las guerras prolongadas entre cárteles solo llevan a un ciclo interminable de muerte, desplazamiento y destrucción, afectando a miles de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares y a vivir en condiciones de inseguridad constante. Además, la prolongación de este conflicto podría tener efectos devastadores en la economía local y en el tejido social de las comunidades afectadas. Las extorsiones, los secuestros y las ejecuciones públicas se volverían aún más comunes, mientras ambos grupos intentan consolidar su poder a través del miedo. Las generaciones futuras crecerían en un ambiente de violencia normalizada, lo que crearía un ciclo perpetuo de crimen y desesperanza. Para la población civil, el impacto de esta guerra es real y devastador. Cada enfrentamiento, cada ejecución y cada acto de violencia deja cicatrices profundas en las comunidades. Las familias se ven forzadas a huir, los negocios locales cierran y los jóvenes son reclutados para alimentar las filas de los cárteles. El miedo se convierte en un compañero constante y la vida cotidiana se convierte en una batalla por sobrevivir en medio de un conflicto que parece no tener fin. El desenlace de esta guerra entre los Chapitos y el Mencho es incierto y las repercusiones son impredecibles. Lo que está claro es que México enfrenta una de las etapas más oscuras en su lucha contra el narcotráfico, con cárteles cada vez más poderosos y organizados. Los Chapitos y el CJNG representan dos enfoques diferentes en el negocio del narcotráfico, pero ambos comparten una ambición implacable y una disposición para hacer lo que sea necesario para mantener su poder. ¿Será esta rivalidad el comienzo de un cambio en el narcotráfico en México? ¿O simplemente estamos viendo una repetición del ciclo de violencia y muerte que ha marcado la historia del país durante décadas? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. La guerra entre los Chapitos y el Mencho nos recuerda una vez más que el narcotráfico es un problema profundamente arraigado en la sociedad mexicana. Un problema que no se resolverá con la captura de unos cuantos líderes, sino con un cambio sistémico que aborde las causas profundas de la violencia y el crimen en el país.
Para los ciudadanos, este conflicto es una prueba más de que el narcotráfico no solo afecta a quienes están directamente involucrados en el negocio, sino a toda la sociedad. Las comunidades que han vivido bajo el control de estos cárteles saben que, sin importar quién gane esta guerra, las consecuencias serán devastadoras. Lo único que queda por hacer es seguir observando y esperando, con la esperanza de que un día México pueda encontrar una salida a esta pesadilla de violencia y muerte. La captura de Rosalinda González Valencia, esposa del infame líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, ha hecho temblar los cimientos del narcotráfico en México. Pero lo que está en juego aquí no es solo la caída de una figura prominente, sino una cadena de eventos que podría desatar una verdadera tormenta en el mundo del crimen organizado. Estamos hablando de una mujer que no solo era la esposa de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, sino también una de las piezas clave que movía los engranajes financieros del cártel. Con su captura, se han puesto al descubierto las grietas de una organización que hasta ahora parecía indestructible. Rosalinda no era una figura decorativa en el CJNG. A lo largo de los años, se fue consolidando como una de las cabezas estratégicas en el lavado de dinero, manejando una red compleja de empresas, negocios legales y operaciones financieras que garantizaban el flujo constante de dinero sucio hacia las arcas del cártel. Empresas de bienes raíces, inversiones en el extranjero y negocios aparentemente legítimos formaban parte de su esquema para blanquear las ganancias del narcotráfico, y su caída es un golpe directo a las finanzas del CJNG. Imagina lo que implica este arresto: una organización criminal que controla gran parte del narcotráfico en México y que en menos de una década ha expandido sus operaciones desde la producción y distribución de drogas hasta la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas. Ahora se tambalea por la captura de una mujer que, desde las sombras, mantenía las finanzas del cártel a flote. El CJNG ha sido descrito por las autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los cárteles más violentos y mejor organizados del mundo. Un grupo que, bajo el liderazgo de El Mencho, no ha mostrado piedad para con sus rivales, las autoridades o incluso los civiles inocentes atrapados en su despiadada expansión territorial. El arresto de Rosalinda ha generado una reacción en cadena. Desde el momento de su captura, los informes de inteligencia señalan que se ha desatado una feroz lucha interna en el CJNG. Los altos mandos del cártel, aquellos que antes se alineaban fielmente con El Mencho y su esposa, ahora están enfrentados en una pugna por el control del flujo de dinero y los recursos. Esta fractura interna no solo afecta las operaciones diarias del cártel, sino que también ha incrementado la violencia en algunas de las áreas clave donde operan, particularmente en los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Las calles están teñidas de sangre mientras facciones rivales dentro del CJNG intentan consolidar su poder, y el gobierno mexicano se prepara para lo que podría ser una escalada sin precedentes en la violencia. Este arresto no es un evento aislado. El gobierno mexicano, en coordinación con agencias internacionales como la DEA, Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, ha intensificado en los últimos años sus esfuerzos para desmantelar al CJNG, que ha logrado convertirse en una amenaza directa para la estabilidad de las instituciones mexicanas. La captura de Rosalinda González es solo la más reciente en una serie de operaciones que apuntan a desarticular las finanzas y la red de corrupción que protege al CJNG. A pesar de los logros, tanto las autoridades como los expertos saben que los golpes al cártel suelen tener un costo elevado y que la violencia que podría desencadenarse en respuesta a este arresto es impredecible. Pero, ¿cómo es que una mujer
que a simple vista podría parecer la esposa de un narcotraficante, llegó a tener tanto poder dentro de una de las organizaciones más violentas del mundo. Rosalinda González Valencia pertenece a la influyente familia Valencia, un clan que ha jugado un rol esencial en la consolidación del CJNG. Desde el surgimiento del cártel, la familia Valencia ha manejado no solo operaciones de tráfico de drogas, sino también el lavado de dinero a gran escala, y ha estado detrás de muchas de las alianzas estratégicas que han permitido al CJNG convertirse en lo que es hoy, un monstruo del narcotráfico con presencia global. Las conexiones familiares de Rosalinda no terminan ahí. Las alianzas matrimoniales dentro de la familia han creado un entramado de lealtades y vínculos difíciles de romper, lo que ha permitido que el CJNG sobreviva a golpes legales y arrestos a lo largo de los años. Pero su captura pone a prueba la estabilidad de estas relaciones, y muchas facciones dentro del cártel están aprovechando la oportunidad para desafiar el liderazgo de El Mencho y su esposa. Ahora bien, este no es el primer golpe que el gobierno mexicano asesta al CJNG, pero ciertamente es uno de los más significativos. Las autoridades consideran la detención de Rosalinda como un paso clave en su estrategia contra el narcotráfico, no solo por el impacto financiero que esto tendrá sobre el cártel, sino también porque se espera que revele información crucial sobre las operaciones internas del CJNG. Con su arresto, el gobierno ha dejado claro que no se detendrán hasta desmantelar completamente a la organización, y los fiscales ya están buscando maneras de utilizar la información recabada para debilitar las redes de corrupción que sostienen al cártel. A pesar de los avances, también se sabe que el CJNG no se quedará de brazos cruzados. El cártel ha demostrado ser extremadamente resiliente, y su capacidad para adaptarse y reestructurarse ha sido una de las razones por las que ha logrado convertirse en la fuerza dominante que es hoy. Desde su surgimiento, el CJNG ha utilizado la violencia extrema como una de sus herramientas principales para consolidar el poder, y no sería sorprendente que respondan a este arresto con más violencia. Informes recientes sugieren que los sicarios del CJNG han comenzado a redoblar sus esfuerzos, lanzando ataques más osados contra las fuerzas de seguridad y purgando a traidores dentro de su propia organización. En resumen, lo que estamos viendo aquí es un punto de inflexión en la guerra contra el CJNG. La captura de Rosalinda González Valencia ha abierto una ventana a las vulnerabilidades de una organización que, durante años, ha sido vista como invencible. Pero el futuro es incierto. ¿Seguirá el CJNG dominando el narcotráfico en México o esta captura marcará el principio de su caída? Lo único seguro es que las repercusiones de este arresto están lejos de terminar, y los próximos meses serán cruciales para definir el futuro del cártel. Si quieres entender cómo el CJNG puede reaccionar ante este golpe y qué significa esto para la seguridad en México y el mundo, quédate con nosotros, porque lo que viene puede ser tan violento como revelador. A través de una investigación exhaustiva, las autoridades lograron descubrir que Rosalinda no solo estaba relacionada con el líder del cártel por ser su pareja, sino que era una de las figuras más influyentes en la administración financiera de la organización. Este arresto ha expuesto una vasta red de lavado de dinero que incluía empresas fantasmas, inversiones en bienes raíces y negocios legítimos que operaban en México, América Latina y Europa. Esta estructura financiera proporcionaba al CJNG una forma efectiva de blanquear los millones de dólares que obtenían de sus actividades ilícitas, asegurando que la organización criminal pudiera seguir financiando sus operaciones, adquirir armamento avanzado y sobornar a funcionarios públicos. Con la caída de Rosalinda, las autoridades han podido acceder a documentos clave que podrían desmantelar gran parte de las operaciones financieras del cártel, lo que ha generado inestabilidad dentro de la organización. La captura de Rosalinda González
ha desatado tensiones internas en el CJNG, pues varios líderes secundarios están intentando consolidar su poder y tomar el control de los recursos financieros que ella manejaba. Esto ha generado una situación volátil que podría derivar en una guerra interna, algo que ya hemos visto con otros cárteles como el de Sinaloa tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Los informes de inteligencia sugieren que esta lucha por el poder y los recursos está afectando la cohesión del CJNG, generando divisiones que podrían llevar a una escalada de violencia en varias regiones de México, donde el cártel tiene presencia. Es importante recordar que el CJNG no solo ha crecido a través del narcotráfico, sino que ha diversificado sus actividades criminales hacia otros sectores, como la extorsión, el tráfico de personas y la minería ilegal. Además, su capacidad para emplear tácticas de terror como decapitaciones y ataques contra funcionarios públicos ha consolidado su reputación de brutalidad, haciendo del CJNG uno de los cárteles más temidos de México. El arresto de Rosalinda también ha generado un cambio en la estrategia del gobierno mexicano en su lucha contra el narcotráfico. Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para desmantelar al CJNG, pero también son conscientes del riesgo de represalias violentas por parte de la organización. En el pasado, el CJNG ha demostrado su capacidad para responder de manera coordinada y brutal, como lo hizo en 2020 cuando intentaron asesinar al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Este tipo de ataques podría repetirse, poniendo en peligro no solo a las fuerzas de seguridad, sino también a la población civil. La captura de Rosalinda también ha revelado más detalles sobre cómo el CJNG ha utilizado tecnología avanzada para operar a gran escala. Se ha descubierto que el cártel ha estado invirtiendo en la compra de equipos militares y de vigilancia de última generación, lo que les permite proteger sus operaciones de manera casi impenetrable. Además, han utilizado submarinos y drones para el transporte de drogas, lo que les ha permitido mantenerse un paso adelante de las autoridades. A pesar de los avances logrados con este arresto, el CJNG ha demostrado ser una organización extremadamente resiliente, capaz de adaptarse y reorganizarse rápidamente. La historia del narcotráfico en México ha demostrado que la captura de uno o dos líderes no necesariamente significa el fin de una organización criminal. En lugar de colapsar, el CJNG podría reestructurarse, y si logran superar esta crisis, podrían seguir siendo una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. El futuro del CJNG es incierto, pero lo que está claro es que la captura de Rosalinda González ha desatado una crisis interna que podría cambiar el panorama del crimen organizado en México. Las luchas por el control de los recursos financieros, las rutas de tráfico de drogas y la posibilidad de traiciones dentro de la organización están poniendo al CJNG al borde del colapso. Sin embargo, también es posible que esta crisis sea solo el preludio de una nueva fase en la evolución del cártel, que podría reorganizarse y volverse aún más violento en su intento por mantener su poder. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿será esta la caída definitiva del CJNG o solo un obstáculo más que el cártel logrará superar? Las autoridades están ahora más decididas que nunca a aprovechar esta vulnerabilidad y golpear al cártel donde más les duele. Sin embargo, el CJNG ha demostrado en el pasado su capacidad para resurgir y adaptarse, lo que sugiere que la lucha contra esta organización criminal aún está lejos de terminar. Este arresto es solo el comienzo de lo que podría ser una serie de eventos con implicaciones enormes para el narcotráfico en México y el mundo. Lo que suceda en los próximos meses será crucial para determinar el futuro del CJNG y la estabilidad del crimen organizado en México. El mundo está observando,
y las decisiones que se tomen en este momento resonarán durante años en el sistema del narcotráfico global. Lo que suceda en los próximos meses será crucial para determinar el futuro del CJNG. ¿Podrá el cártel reorganizarse y mantener su posición de poder, o estamos viendo el comienzo de su caída? Todo apunta a que la captura de Rosalinda es solo el primer paso en una larga batalla por desmantelar una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Mantente con nosotros mientras seguimos analizando los próximos movimientos en este caso explosivo. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna actualización sobre esta historia que podría cambiar el panorama del narcotráfico en México para siempre. El desenlace de esta historia marca un punto de no retorno para el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una organización que ha dominado el narcotráfico en México y más allá. Con la captura de Rosalinda González Valencia, el cártel se encuentra en un momento crucial. Las ramificaciones de su arresto van más allá de los aspectos financieros y organizativos, ya que el equilibrio de poder dentro del CJNG ha quedado gravemente afectado, desatando una serie de eventos que podrían cambiar el curso de la historia del narcotráfico en México. Desde el arresto de Rosalinda, los informes indican que las facciones internas del CJNG están al borde de una guerra civil. La detención de una figura clave como ella ha dejado a la organización en un estado de inestabilidad, con varios líderes luchando por tomar el control del dinero y de las operaciones financieras que Rosalinda manejaba. Lo que estamos presenciando es el inicio de una fragmentación, algo que hemos visto en otros cárteles poderosos como el de Sinaloa, cuando se debilitó tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Es posible que veamos una lucha de poder entre los líderes intermedios, lo que podría derivar en una ola de violencia dentro de la propia estructura del CJNG. Los líderes secundarios, que hasta ahora operaban bajo la sombra de figuras como Rosalinda y El Mencho, ahora tienen la oportunidad de posicionarse como los nuevos líderes del cártel. Sin embargo, esta lucha interna no será pacífica. Las traiciones, los asesinatos y las purgas internas podrían definir el futuro inmediato de la organización. El riesgo de una guerra civil dentro del CJNG también plantea la posibilidad de que otros grupos criminales intenten aprovechar la situación. Los rivales del CJNG, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Noreste, podrían ver en esta crisis una oportunidad para retomar el control de territorios que el CJNG había conquistado. Esto generaría una expansión del conflicto y, por consiguiente, una nueva ola de violencia en México, especialmente en regiones clave como Jalisco, Michoacán y Colima. El desenlace de la captura de Rosalinda González Valencia marca un punto de inflexión, no solo en la estructura interna del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, sino en el panorama general del narcotráfico en México. Para muchos, este evento representa el principio del fin de una de las organizaciones criminales más temidas en el país. Sin embargo, hay quienes creen que el CJNG, a pesar del golpe recibido, tiene la capacidad de reinventarse y continuar desafiando al gobierno y a las autoridades internacionales. Pero, ¿qué es lo que realmente está en juego? ¿Estamos a punto de ver una nueva era de violencia, caos y lucha interna? ¿O, por el contrario, seremos testigos de la desintegración de un imperio criminal que ha aterrorizado a todo un país? El arresto de Rosalinda no es solo simbólico. Representa un golpe directo al núcleo financiero del CJNG. La esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha sido descrita por muchos como el cerebro detrás de las operaciones financieras del cártel, la encargada de crear y mantener la vasta red de lavado de dinero que ha permitido al CJNG financiar su guerra contra otros cárteles y contra el Estado mexicano. Su detención ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de una organización que, durante años,
se había presentado como invulnerable, capaz de resistir cualquier ataque por parte de las autoridades. Las investigaciones revelan que Rosalinda estaba directamente involucrada en la creación de empresas ficticias y en la inversión en bienes raíces y otros negocios legítimos que funcionaban como fachadas para lavar los millones de dólares que el CJNG obtenía del narcotráfico. Sin esta red financiera, el cártel enfrenta un obstáculo mayor para mantener sus operaciones diarias, pagar a sus sicarios, adquirir armamento y, lo más importante, mantener el control sobre los territorios que han conquistado a lo largo de México. Este golpe no solo afecta al cártel en términos económicos, sino que también ha generado una fractura en la estructura de poder interna. La captura de Rosalinda ha desatado una serie de luchas internas entre los diferentes líderes que buscan controlar los recursos del cártel. Estas luchas por el poder no son nuevas en el mundo del narcotráfico, pero en el caso del CJNG se producen en un momento crucial, cuando la organización ya enfrenta presiones externas por parte de las fuerzas de seguridad y otras organizaciones criminales que buscan aprovechar esta debilidad. Con la caída de una de las figuras clave en la estructura de poder del CJNG, las facciones internas han comenzado a reacomodarse. Lo que antes era un cártel unificado bajo el liderazgo de El Mencho, ahora se enfrenta a la posibilidad de una fragmentación que podría desencadenar una guerra interna sin precedentes. Las señales ya están ahí. Se han reportado enfrentamientos entre los diferentes grupos dentro del CJNG en varias regiones de México, especialmente en Jalisco y Michoacán, donde el cártel tiene una presencia más fuerte. Si bien El Mencho sigue siendo el líder indiscutible del cártel, su estado de salud ha sido objeto de especulación durante los últimos años. Y la captura de Rosalinda solo ha acelerado las tensiones internas entre quienes ven una oportunidad de tomar el control. Estas luchas por el poder podrían llevar al CJNG a un estado de caos similar al que vivió el cártel de Sinaloa tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, cuando las facciones rivales lucharon por el control, desencadenando una ola de violencia que aún se siente hoy en día. La posibilidad de que el CJNG se fragmente en múltiples grupos más pequeños y violentos no es descabellada. De hecho, este es uno de los principales temores de las autoridades mexicanas. La fragmentación del cártel no solo generaría más violencia en las zonas que ya están bajo su control, sino que también abriría la puerta para que otros cárteles, como el cártel de Sinaloa o el cártel del Golfo, intenten expandir su territorio y aprovechar el vacío de poder. Esto podría llevar a una escalada en los enfrentamientos entre cárteles, sumiendo al país en una nueva ola de violencia sin precedentes. A pesar de la gravedad del golpe, el CJNG ha demostrado ser una de las organizaciones criminales más resilientes de México. Desde su creación, el cártel ha sobrevivido a numerosos intentos por desmantelarlo, y cada vez ha salido fortalecido. Una de las razones detrás de su éxito es su capacidad para adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias. El CJNG no solo se ha enfocado en el narcotráfico, sino que ha diversificado sus operaciones hacia otras actividades ilícitas, como la extorsión, el secuestro y la minería ilegal. Además, el cártel ha sabido utilizar la tecnología a su favor. Se ha reportado que el CJNG utiliza drones para el transporte de drogas y para vigilar las zonas controladas por sus rivales y por las fuerzas de seguridad. Esta capacidad para innovar en sus tácticas operativas le ha permitido mantenerse un paso adelante de las autoridades, lo que plantea una pregunta importante. ¿Podrá el CJNG adaptarse a la pérdida de Rosalinda y mantener su estructura de poder? El arresto de Rosalinda es un golpe duro, pero no necesariamente significa el fin del CJNG. El cártel ha demostrado en el pasado que es capaz de recuperarse rápidamente de este tipo de eventos,
y si logran mantener el control de sus finanzas y de sus territorios, podrían seguir siendo una amenaza significativa para México y para los Estados Unidos. Sin embargo, también es posible que este sea el comienzo de un proceso de desintegración que termine debilitando al cártel de manera irreversible. Los próximos meses serán cruciales para determinar el futuro del ZNG. Por un lado, las autoridades mexicanas y estadounidenses continuarán intensificando sus esfuerzos para desmantelar el cártel, aprovechando la vulnerabilidad que ha creado la captura de Rosalinda. Esto podría incluir la incautación de propiedades, la congelación de cuentas bancarias y la captura de otros líderes clave. Por otro lado, dentro del CJNG, las luchas internas continuarán, y no hay duda de que veremos un aumento en los niveles de violencia en las zonas controladas por el cártel. Las facciones rivales buscarán consolidar su poder y controlar los recursos financieros que quedaron sin liderazgo tras el arresto de Rosalinda. Esto podría llevar a una serie de purgas internas y ataques violentos contra aquellos que se consideran una amenaza para el liderazgo actual. Un escenario posible es que el CJNG logre reorganizarse bajo un nuevo liderazgo, con el Mencho aún en control, aunque de manera más debilitada. En este caso, podríamos ver un cártel que sigue siendo poderoso, pero más vulnerable a los ataques de las fuerzas de seguridad y de sus rivales. Sin embargo, también es posible que el CJNG se fracture en múltiples grupos, lo que generaría una guerra interna que podría desestabilizar aún más el país. El futuro del CJNG está lleno de incertidumbre. La captura de Rosalinda González Valencia ha puesto en evidencia las vulnerabilidades de una organización que, hasta ahora, parecía imparable. Sin embargo, el cártel aún cuenta con recursos significativos, y su capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias no debe subestimarse. Los próximos meses serán cruciales para determinar si el CJNG puede sobrevivir a este golpe o si estamos presenciando el comienzo de su declive. Lo que sí está claro es que el impacto de este arresto no se limitará al CJNG. La guerra contra el narcotráfico en México es un conflicto que afecta a toda la sociedad, y la caída de una organización tan poderosa como el CJNG podría generar una ola de violencia que afecte no solo a los miembros del cártel, sino también a las comunidades y a los civiles inocentes que viven en las zonas controladas por el crimen organizado. Este es solo el comienzo de una historia que promete tener repercusiones profundas en los próximos meses. Mantente atento a todas las actualizaciones sobre este caso y no te pierdas ninguno de los desarrollos más importantes en la lucha contra el narcotráfico.